Es un espectáculo. Yo soy lo que hago y estoy de tu lado. Soy una equilibrista igual a vos. Efectivamente está de tu lado, es el equilibrista, es igual a vos, pero hoy es el licenciado Federico Andajasi porque abre las puertas del psicódromo y lo escuchamos atentamente, Federico. Alfredo, querido, efectivamente, hoy llega el psicólogo matrícula 20.241. Bueno, ¿te acordás que el martes habíamos hablado del fracaso, de la obstinación en el fracaso? Me refiero particularmente, Alfredo, a esa forma de actuar que notamos en algunas personas en las que se advierte una cierta insistencia irracional, una tendencia, muchas veces inconsciente, claro, para que todo lo que emprenden salga mal. Yo te diría, Alfredo, que es un particular rechazo al éxito que se puede expresar de distintas maneras y que, claro, puede asumir varias y distintas formas. La primera, y tal vez la más frecuente, consiste en no escuchar a quienes les advierten el peligro, el error, las equivocaciones. ¿Te acordás que el martes pusimos como ejemplo al gobierno nacional que aplicó el 20 de marzo una cuarentena extremadamente cerrada, sin escuchar a nadie más que a los epidemiólogos de los que se rodeó? Bueno, tal como le advirtieron, la mirada del problema resultó a todas luces sesgada, es decir, únicamente la mirada de los epidemiólogos, de un problema que tiene muchísimas otras aristas. Entonces, ¿qué pasó? Recortó libertades esenciales, llegó al colapso económico y social, dejó a centenares de miles de chicos afuera del sistema educativo, además, por supuesto, de los profundos costos psicológicos, de los cuales hablábamos con mucha insistencia acá, psicológicos y emocionales, que se podían haber evitado, tal como le decían tantos profesionales que el gobierno no quiso escuchar. Vos sabés que Sigmund Freud escribió un texto maravilloso que se titula Los que fracasan cuando triunfan, o los que fracasan al triunfar. En estos casos que describe Freud, cierta persona está a punto de alcanzar un éxito, de triunfar. No hablamos de ese triunfo estereotipado, ¿no? Hablamos de la concreción simplemente de un deseo, de la concreción de tal o cual emprendimiento. Pero cuando se acerca el éxito, por alguna razón la persona no lo tolera, no soporta el triunfo, e inconscientemente, claro, hace todo lo posible para malograr la llegada a ese lugar supuestamente tan deseado. La lectura psicoanalítica apunta a hacer inteligible, visible esa sucesión de acciones a simple vista incomprensibles, irracionales, y entender qué hay detrás de esa pulsión al fracaso. Y vos sabés que en uno de los ejemplos que expone Freud en el texto, presenta el caso de un profesor universitario joven, un excelente profesional, que había dedicado toda su vida al estudio y en el futuro a heredar el lugar de su maestro, que generosamente además lo había preparado para convertirse en su sucesor directo, como hace todo buen maestro. ¿Qué pasó? Bueno, cuando el profesor, muy viejito, finalmente se retira, bueno, este discípulo no puede tomar su lugar porque inmediatamente se enferma. Y lo que interpreta Freud es que este hombre, en el fondo, no soporta la idea de ocupar el lugar del profesor. ¿Por qué? Porque tenía que ver esa función con el lugar del padre, con el lugar simbólico que ocupa un padre. Entonces, claro, aparece el síntoma como un impedimento, inconsciente, insisto, que no le permite concretar ese deseo. Vos sabés, Alfredo, que lo que aparece en el texto de Freud es finalmente, a ver, voy a simplificar muchísimo acá para hacerlo comprensible. Lo que aparece es que la persona no soporta la dicha, no cree merecerla, le genera culpa, y esto tiene que ver con el lugar simbólico, insisto, que ocupa el padre. Entonces, triunfar, ¿qué significaría? Bueno, significaría superar al padre. Y eso, precisamente, eso es lo que no tolera este paciente, y que te digo que en la clínica lo ves permanentemente, ¿no? Esta dinámica de esta competencia, en muchos casos patológica, entre el hijo y el padre, entre el padre y el hijo. Entonces, como si la persona quedara ubicada en un lugar finalmente infantil, en el que critica al papá, pero claro, su figura es tan importante que no puede verse a sí mismo superándolo.
Pero volviendo, Alfredo, a ejemplos cotidianos, ese tipo de actitud, esta manera de llevar la vida hacia el fracaso, es tan común en la vida personal de las personas, pero también sucede en el entramado social de nuestro país, que esta tendencia al fracaso lamentablemente pareciera ser que se repite una y otra vez, realmente como un síntoma, como una patología. Y uno podría preguntarse, ¿qué le sucede a la Argentina como sociedad, que cuando empezamos a advertir alguna, qué sé yo, encaminarse, algo del orden de lo correcto, de la visión de ciertos problemas que arrastramos hace años, bueno, enseguida se vuelve para atrás, se deshace lo hecho y se bajan 10 escalones en un segundo? Esto que estoy describiendo, Alfredo, como ya se habrán dado cuenta, es un rasgo típico de la neurosis, y si no se desarma este mecanismo, bueno, la persona puede vivir presa, literalmente, ¿no?, de estos continuos obstáculos que se construye y se pone delante de sí justo cuando está por lograr lo que desea. No es necesario, por supuesto, que se trate de una enfermedad, como lo plantea Freud, ¿no? En muchas ocasiones se trata de actitudes destructivas, de actitudes dañinas, es lo que muchas veces se llama en el lenguaje común el autoboicot. Un clásico, por ejemplo, es el de los estudiantes universitarios que desean como nada en el mundo recibirse y empezar a laburar, a tener una vida profesional, pero en los últimos exámenes no consiguen ni siquiera presentarse a darlo. Las excusas pueden ser miles, desde, no sé, me compuse, me quedé dormido, no fui porque no estudié lo suficiente, etcétera. Pero en este caso, Alfredo, resulta transparente, ¿no? Obtener un título universitario significaría, claro, ingresar al mundo adulto, al de las responsabilidades, superar a los padres, en el buen sentido, por supuesto, dejar de ser un chico que depende de mamá y papá, y muchas veces esto resulta inconscientemente intolerable, ¿no? Genera miedo, vértigo, paraliza, y esa parálisis se esconde atrás de estos síntomas, ¿no? La descompostura, la repentina fiebre o cualquier otra excusa más o menos física. Así que, dicho esto, Alfredo, vamos a dejar acá para invitar, sí, a los oyentes a que participen, ¿eh? ¿Alguna vez sintieron que inconscientemente hicieron todo para fracasar? ¿Conocen a alguien que cuando está a punto de llegar, de lograr lo que desea, lo destruye? ¿Son de esos que no pueden escuchar ningún consejo ni ninguna advertencia y después todo el mundo les dice, yo te dije, yo te avisé? Así que, Marcela Giorgi, sé que estás ahí, te percibo, te adivino en el éter. ¿Cómo puede hacer la gente para comunicarse y dejar sus testimonios si es que no fracasan el intento? No, traten de no. 51680790 o nos escriben a ledoymipalabra@radiomitre.com.ar y en el asunto pones Fede Psicódromo o el tema de hoy, buscar el fracaso. Con la firma de Federico Andajasi. Le doy mi palabra.